todos reciban un cordial saludo. Mi nombre es César Mayorga y quiero enviarles una invitación a conocer mi país. Esta es una fotografía desde mi ciudad natal, Bogotá, en Colombia. Es un mirador desde una gran montaña donde hay una iglesia y donde espero que puedan visitarnos cuando como seres humanos podamos superar tantas cosas que están ocurriendo por ahora. Así que les presento mi ciudad, espero que la disfruten, así como disfruten también sus vidas y sus estancias en estos momentos. También quiero hoy, en este webinar, presentarles a algunos pacientes para que hablemos de un tema fundamental. Esta perrita se llama Mona, proviene de un clima caluroso en nuestro país, es una hembra entera y acude al servicio nefrológico por pérdida de peso progresiva durante los últimos 6 meses, con un apetito que no está equiparablemente reducido, come menos pero sigue consumiendo y ustedes pueden ver la gravedad de su estado físico. Y esta perrita mantiene analitos de funcionalidad renal alterados, creatininas por encima del valor de referencia, usualmente entre los 3.5, los 4.5 durante todo este tiempo. Quisiera que vayan pensando entonces cómo aproximarse a este caso, qué ideas de diagnóstico les gustaría, cómo manejaríamos un paciente con la poca información que por ahora hemos mencionado. Durante la investigación, debido a su procedencia geográfica, se realiza una analítica con el SNAP4 de X Plus y se encuentra positividad a anticuerpos para Ehrlichia. Bueno, ¿cómo vas a interpretar esto? ¿Cómo lo conectas con la sintomatología y con los análisis de laboratorio? Pensémoslo entonces para más adelante resolverlo. Y mientras tanto, también les quiero presentar a Priscila. Ella es una gatita de edad media, tiene 7 años de vida, que asiste por una depresión bastante marcada durante los últimos 8 días y con analíticas laboratoriales bastante elevadas. En este caso, creatinina por encima del rango de referencia. Si ustedes se han habituado a manejar los valores de creatinina en miligramos por decilitro y tienen resultados en micromoles por litro, recuerden que simplemente hay que hacer una conversión, dividir por 88.1 y van a obtener el resultado. Igual, su Catalyst One de IDEX siempre les va a dar el resultado en la unidad que ustedes prefieran, que usualmente en el sistema convencional es miligramos por decilitro, pero pues es un resultado bastante dramático que podría explicar por qué ya está con una sintomatología bastante fuerte. En la analítica urinaria se encuentra que esta gatita tiene una gravedad específica baja, es inapropiada, tiene una cruz de proteína y pues no hay muchos más hallazgos en la analítica laboratorial. Vayamos pensando, un gato de 7 años que estaba muy bien, que empieza a tener decaimiento, vómitos también tuvo ella y asiste al servicio deshidratada, pero con una gravedad específica inapropiada, una creatinina supremamente elevada y con proteínas en la orina también, como ustedes pueden ver. Cuando se realiza el ultrasonido de esta paciente, encontramos datos interesantes que les voy a mostrar a continuación y a la par positividad en el SNAP2 para encontrar anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia felina. En la ecografía urinaria se encuentran los riñones de un tamaño interesante. Ustedes pueden ver es un tamaño mayormente normal para un gato, una pérdida de la relación corteza y médula y ustedes alcanzan a ver algo de reactividad del peritoneo circundando el riñón. En este pequeño video quiero mostrarles de nuevo la reacción peritoneal circundante, como el centro del riñón, en la zona del seno renal, hay una hiperecogenicidad bastante evidente. Y en el corte transverso pueden encontrar una dilatación leve de la pelvis y del inicio del uréter. Luego se siguió todo el uréter, nunca se encontraron cálculos obstruyendo, pero pues básicamente estamos hablando de una inflamación en el centro del riñón, que puede ser una pielitis o una pielonefritis en un paciente con inmunodeficiencia positivo, con una gravedad específica muy baja y una creatinina muy alta. Así que bueno, eh, probablemente sea una pielonefritis, ¿cierto? Una aguda, por ejemplo. Otro caso de todos los días, de cualquier día, este gatito se llama Tomás, es un gatito de 14 años de vida con una condición física bastante mala, ha perdido peso durante los últimos 2 años, que había tenido un diagnóstico de enfermedad renal en el pasado y poco a poco ha venido decayendo. Ya en este punto la creatinina está en 10 miligramos decilitro, el hematocrito está en 12%, Tomás casi no come, siempre toca inyectarlo con un poquito de diazepam para que coma, esto fue pues en el pasado. Él ya no está con nosotros y la analítica, aparte de encontrar la creatinina bastante alta, encontramos una gravedad específica inapropiada. Esta es isostenuria con una cruz de proteínas adicionalmente y sin presencia casi de bacterias, ¿no? Lo máximo que le pudo bajar la creatinina a este paciente a pesar de la terapia fue hasta 8.5 miligramos de cilitro y a pesar del tratamiento con eritropoyetina hasta 21% subió su hematocrito con un fósforo bastante alto. En los 3 escenarios que hemos visto
previamente, quiero que se sitúen con calma, pueden darle pausa a este webinar, no hay ningún problema, pero me encantaría que con la información que tengamos analicemos qué creemos que puede haber, qué pruebas de diagnóstico quieren hacer adicionales, pero quiero que se enfoquen en que son tres pacientes que dentro de sus múltiples hallazgos comunes anormales, como son creatininas anormales, todos tienen proteínas en la orina, en mayor o en menor medida. Y esta prueba, a la par con las demás que se han venido haciendo en los casos que les he presentado hoy, tiene una importancia gigante hoy en día en la nefrología y de hecho en la clínica diaria. Es una prueba que es muy fácil de realizar, que es una interpretación muy rápida que podemos tener en consulta. Incluso podemos hacer una tirilla de orina, empezar a sospechar algunas cosas, hablar de los falsos positivos, de los falsos negativos, pero a mí me encantaría que ustedes tomaran los tres casos de referencia que hemos tenido anteriormente y pensemos, hey, la proteinuria aquí, ¿cómo va a jugar? Y sobre todo, las pruebas específicas para medir la proteinuria y su interpretación. Así que, de nuevo, le quiero dar las gracias a IDEX por la invitación a este webinar que vamos a realizar el día de hoy, junto con los otros webinars que estamos realizando en estas épocas de pandemia. Y el día de hoy vamos a tomarnos unos minutos para hablar sobre el uso rutinario de la relación proteína y creatinina en orina para evaluar la proteinuria. Y quiero preguntarles de primero, ¿qué tan común es que solicitemos la relación UPC, que es el nombre que le vamos a dar en adelante a este analito? ¿Acaso es común? ¿Es poco común? ¿No tienes claro qué es UPC? De eso se va a tratar nuestro webinar el día de hoy. Y también quiero preguntarlo para aquellos que practican la medicina canina, la felina al mismo tiempo o tal vez solo una de las dos especies, porque vamos a notar que hay ciertas implicaciones en ambas especies cuando hablamos de problemas en el paciente renal. Miren, cuando hablamos de proteinuria, lo que más me interesa es que entendamos que hay básicamente dos condiciones fundamentales en las cuales las proteinurias van a ser nuestro marcador más importante. Estamos hablando de las enfermedades renales crónicas, del desgaste, y estamos hablando de las enfermedades activas o agudas, donde vamos a hablar de una glomerulonefropatía. El día de hoy, la proteinuria puede ser uno de los marcadores más importantes que tenemos a la mano para hablar de enfermedades precoces, cuando hablamos de la crónica, o para hablar de una condición específica aguda que llamamos glomerulonefritis. Pero vamos con minucia a desarrollar este conocimiento implícito. El día de hoy también estamos tratando de traer la nefrología a un escenario más plausible en la clínica diaria, es decir, no se enferma el riñón de forma global. Hoy en día podemos hablar de tubulopatías, ¿cierto? Como lo que sucede, por ejemplo, en el síndrome de Fanconi, que aunque es raro, podría también relacionarse con pacientes que tienen necrosis tubular aguda, que es específicamente tubular, por ejemplo, por una intoxicación con etilenglicol o con meloxicam, por ejemplo, que es relativamente común, son enfermedades específicas de los túbulos. También podemos hablar hoy en día de lo que es la hidronefrosis, es una patología de la pelvis renal, no todo el riñón. Y miren ustedes que tanto en la sobredosis con meloxicam como en la hidronefrosis van a tener creatinina elevada, ¿cierto? O sea, es decir, este es un análisis de laboratorio que dice que las cosas no andan bien, pero no te dice qué es lo que está pasando específicamente. Y queremos que evalúen el día de hoy el riñón como esta serie de estructuras anatómicas específicas renales que tienen funciones específicas y que por tanto se pueden evaluar de manera específica. Si me siguen en la idea, quiero que evaluemos entonces una pieza anatómica felina. En este caso, quiero señalarles, por ejemplo, cómo las tres partes de este riñón, macroscópicamente hablando, tienen histologías diferentes, funciones fisiológicas diferentes y a nivel de la clínica diaria, pruebas de laboratorio específicas para evaluarlas. La parte externa de los riñones la vamos a llamar corteza, ¿cierto? Y recuerden que en la corteza renal están todos los glomérulos renales, todos. No hay ningún glomérulo en la médula o en la pelvis, ninguno. Los glomérulos tienen sus funciones específicas, que básicamente son tres. Uno, recibir toda la sangre. Dos, filtrar la sangre. Y tres, seleccionar qué debe atravesar la membrana de filtración y qué no debe atravesar la membrana de filtración. Por tanto, yo podría empezar a separar con pruebas de laboratorio la salud de los glomérulos de la salud del resto del riñón. Porque en la médula, en esta pieza, la zona más blanquecina y junto a las zonas arqueadas que son las arterias arcuatas, en esa unión córtico-medular, toda la médula posee túbulos renales, vasos sanguíneos e intersticio. Y los túbulos renales no filtran nada.
Los túbulos renales lo que hacen es reabsorber cosas, ¿no? Agua, electrolitos. Así que yo podría, por ejemplo, medir la gravedad específica urinaria y la gravedad específica urinaria habla específicamente de la salud de los túbulos renales. Por último, tienes la pelvis renal, la zona que a la izquierda y en el centro del riñón tiene esta forma de Y o de T. Ese es un orificio, un espacio natural donde se acumula la orina para ser dirigida hacia el uréter. ¿Yo podría entonces realizar una prueba para determinar si la pelvis está saludable? Claro que sí. Con un ultrasonido podríamos ver si está obstruida, dilatada y en este caso no estaríamos hablando de una lesión del parénquima renal en primera instancia, ¿cierto? Miren entonces que los glomérulos, que es la zona externa, en los gatos, por ejemplo, es una zona que no es la mayor cantidad del tejido renal. En los perros es más o menos 50-50, pero toda la masa de glomérulos se encuentra en la corteza, así que hay que cuidar la corteza y hay que evaluarla. ¿Por qué? Porque es la primera parte de la nefrona. Es la primera parte que se suele dañar en ciertas enfermedades y el día de hoy vamos a entender cómo puedo evaluar de forma específica los glomérulos. Claramente, como los glomérulos se encargan de filtrar la sangre, podría yo hacer pruebas de filtración glomerular, por ejemplo, evaluar SDMA. Si SDMA está elevado, es porque la filtración glomerular es baja, y en ese caso vamos a encontrar elevados niveles de SDMA en sangre. Es una prueba cualitativa bastante buena que nos sirve para entender qué tan eficiente es la masa total de los glomérulos para filtrar. Sin embargo, tenemos unas pruebas que nos pueden evaluar de la salud de la membrana de filtración glomerular. Recuerden ustedes que los glomérulos se encargan de seleccionar qué atraviesa y qué no atraviesa. Así que si yo en la orina encuentro cosas que no deberían estar ahí, probablemente esté hablando de un daño glomerular. Y el marcador por ahora más fácil y útil en clínica diaria para evaluar esa capacidad de las membranas de seleccionar qué pasa y qué no pasa es la presencia de proteínas en la orina. Porque las proteínas son moléculas supremamente valiosas para el cuerpo y no deben atravesar la membrana de filtración. Histológicamente está diseñada esta barrera de filtración para que las proteínas no las atraviesen. Y si lo hacen, son muy poquititas. Así que encontrar una cantidad importante de proteínas en la orina va a determinar un problema o un daño a nivel glomerular. Recuerden entonces, las proteínas en la orina son un marcador de salud glomerular. Y ahora vamos a hablar así en nefrología. Vamos a entender entonces poco a poco cómo esta lesión glomerular puede ser por una adaptación en la enfermedad renal crónica o por un daño activo agudo en una glomerulonefritis. En el caso de muchas geografías, me encantaría que entendamos por qué los hemoparásitos se relacionan tanto con problemas glomerulares el día de hoy en medicina veterinaria y porque es un problema de los países tropicales. En parte porque el vector se encuentra de forma permanente en nuestras geografías, sobre todo en los países donde no hay estaciones muy marcadas, por lo menos. En estos países, los climas se determinan por la altitud sobre el nivel del mar y en el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, presencia de vectores para muchos hematozoarios que están al margen de estar en contacto con nuestros animales. Miren, por ejemplo, en Colombia, quiero que ustedes piensen en su geografía. En Colombia, las garrapatas, en este caso, el Rhipicephalus sanguineus, se distribuye ampliamente en mi país en las zonas de color naranja, blancas, amarillas, perdón, y verdes. O sea, en todas partes, muy pocas regiones no están a merced de posible contacto con el vector. Y de esta forma sabemos que tenemos un riesgo incrementado de enfermedades transmitidas por vectores, y en este caso erliquiosis, anaplasmosis y otras. Cuando hablamos de enfermedades renales y hemoparásitos, siempre hay preguntas que van a surgir alrededor de. Creo que los que hemos tenido que convivir mucho con hemoparásitos o hematozoarios, sabemos que los riñones están en el medio de la lucha, ¿cierto? Entre el cuerpo y el hemoparásito. De hecho, no solamente es así. Pero yo quiero preguntar, sobre todo a quienes están viendo este webinar en geografías con incremento en el riesgo de contacto permanente con vectores de hemoparásitos, ¿qué tan común es encontrar Ehrlichia, por ejemplo, en un frotis o en un SNAP 4DX en pacientes caninos? ¿Qué tan común es para ustedes? ¿Y saben por qué se los pregunto? Porque la pregunta sin responder totalmente en los países tropicales es, ¿ser positivo a un SNAP 4DX significa que hay erliquiosis? ¿Significa que hay que hacer tratamiento? ¿Significa que si el riñón está enfermo es por la erliquia? No es fácil dar una respuesta a esa pregunta. Ahora, quienes adicionalmente trabajan con un frotis de sangre
y encuentran el hemoparásito en los monocitos, ¿eso significa que requiere terapia el paciente? ¿Significa que está enfermo? Después de tratarlo, ¿vuelve a estar positivo? ¿Qué tan rápido? Ayúdenme a responder estas preguntas a nivel de comunidad porque los riñones necesitan una respuesta pronto. De hecho, recuerden que con o sin hemoparásitos vamos a ver que es importante entender cómo se enferman los glomérulos. ¿Qué tiene que ver el hemoparásito en la enfermedad glomerular? Y a quienes no tenemos muchos hemoparásitos, cuando tenemos diagnóstico de proteinuria, cómo se llegó a enfermar ese glomérulo, porque ahí es que vamos a entender la terapia. Cuando hablamos, por ejemplo, de erliquiosis, ¿qué tan tóxica es la terapia con tetraciclinas para los riñones? ¿Es? ¿No es? ¿Cómo abordan ustedes este tema con los familiares? Y sobre todo me encantará también que entendamos qué otras causas de enfermedad glomerular hay, pero pues tenemos que empezar por el principio. ¿Cómo se enferman los glomérulos y cómo podemos hablar de la salud de los glomérulos? Recuerden que los perros tienen unas 400.000 nefronas, los gatos unas 200.000 y que son números específicos que están contados. Esta cantidad de glomérulos no va a cambiar a lo largo de la vida del paciente hacia el favor, sino al desfavor. Y con la edad, sabemos ahora que después de los 9 a 10 años de vida de un perro o de un gato, se ha perdido cerca del 10 al 15% de la población de nefrones. Y esto empieza por los glomérulos. Eso tiene que implicar algún cambio para el paciente. No está enfermo, pero implica algún cambio. Recuerden también ustedes que a nivel histológico el concepto es que la sangre que llega a los riñones se distribuye por estas 400.000 nefronas de forma más o menos simétrica y que las arteriolas aferentes es un ovillo posterior de capilares dentro de la cápsula de Bowman que permite que la sangre circule lentamente y que por diferencia de presiones se filtren las cosas hacia este espacio, ¿cierto? Pero estábamos hablando de presiones, estamos haciendo fuerza contra una membrana de filtración que va a permitir pasar cosas, agua, desechos como la urea, metabolitos como la creatinina, SDMA, el fósforo, los fosfatos, los ácidos, la glucosa que puede pasar libremente, y luego se dirigen hacia los túbulos estos contenidos en el ultrafiltrado para ser modificados por los túbulos, ¿cierto? Pero las proteínas, como son tan valiosas, deben seguir derecho su camino a través de los capilares glomerulares y salir por la arteriola deferente. Esa membrana entonces se vuelve nuestro punto de interés cuando hablamos de presencia o ausencia de proteínas en la orina. Pero veámoslo en un caso clínico, porque a nosotros no nos llegan nefronas, nos llegan pacientes para evaluar entonces nuestro grado de interés a través de este analito que vamos a evaluar el día de hoy. Este es el caso de Tomás. Es un siberiano de edad media que fue adoptado, estaba en situación callejera hace unos años y este paciente acude porque su manto es de mala calidad, más allá de los típicos cambios de pelaje de esta raza de pacientes. Y a pesar de consumir una dieta super premium, y a pesar de tener un plan sanitario completo y vigente, este paciente pierde su pelaje y el que tiene es de muy mala calidad. Descartamos enfermedades tiroideas, claramente, problemas nutricionales, claramente, todo esto está descartado. Dentro de la analítica buscando la salud de este paciente, se hace un examen de orina general, siempre es bastante útil, no encontramos glucosa, eso siempre es importante, la gravedad específica es aceptable, la acidez o el pH de la orina es bastante normal. Fíjense que no hay sedimento activo abajo, células no hay cristaluria, uno que otro piocito, eso es muy normal, tal vez el método de la muestra por sonda nos hizo encontrar algunos eritrocitos, nada del otro mundo, y hay una cruz de proteínas en la orina con una prueba de turbidez positiva. Entonces, aquí hay que hacerse una pregunta cuando hacemos esto en clínica general. ¿Hay que preocuparse por algo de estos resultados? Por ahora es el hallazgo más importante, el que tenemos en la orina de este paciente. ¿Hay que preocuparse por tener una cruz de proteína en esta orina que es límpida con una gravedad específica intermedia? La forma de responderse, y aquí vamos a comenzar con lo clínico, la forma de responderse esta pregunta es entender cuál es la significancia de la proteinuria, por qué es importante la proteinuria y a partir de qué nivel es importante la proteinuria, la significancia. Entonces, nuestros primeros objetivos en este webinar serán que aprendamos a determinar cuándo una proteinuria es clínicamente significativa, porque hay unas que no, vamos a verlas. Y segundo, si la proteinuria es clínicamente significativa, tenemos que determinar el origen de esa proteinuria para establecer el plan diagnóstico y terapéutico efectivo para los pacientes. Veamos algunos hechos para hablar de la significancia de la proteinuria. Recuerden que los glomérulos suelen enfermarse de forma aguda.
ya sea de forma clínica o subclínica. Es decir, las glomerulonefropatías suelen ser agudas. Las glomerulonefritis suelen ser agudas. Y la esclerosis o fibrosis renal es lo opuesto, es una enfermedad muy crónica, ¿cierto? Pero cuando hablamos de una glomerulopatía, solemos hablar de una enfermedad aguda. Y recuerden que todas las enfermedades agudas se resuelven pronto, o para bien o para mal. Y usualmente cuando determinamos que la proteinuria es significativa, estamos hablando de algo que puede generar riesgo vital para el paciente y deberíamos actuar de inmediato cuando es clínicamente significativa. Ahora, el marcador más importante hoy en día para hablar de la salud o de una enfermedad glomerular es la que denominamos proteinuria renal patológica. Vamos a saber cuantitativamente, específicamente hablando con números, qué es una proteinuria renal patológica. En los pacientes crónicos esto es importante porque en algunas ocasiones la proteinuria renal patológica se desarrolla mucho antes que la azotemia, cuando estamos hablando de BUN y creatinina elevados. Entonces, desde ya les pido que empecemos a separar a los pacientes proteinúricos en dos grupos. Tenemos los pacientes crónicos en donde la proteinuria puede ser significativa antes de la azotemia y tenemos los pacientes agudos en donde el ataque al glomérulo empieza a producir proteinurias muy marcadas y vamos a ver cómo los podemos diagnosticar. Definamos entonces proteinuria como una cantidad anormal de proteína en cierta cantidad de orina en cierta cantidad de tiempo. En los humanos, la proteinuria de 24 horas es la forma de saber qué tan enfermo estás y de hecho, en humanos, después de tomar una proteinuria de 24 horas, sabemos exactamente cuántas proteínas en gramos estás perdiendo por día y así se puede modificar la dieta, por ejemplo. En los perros y en los gatos, revisiones experimentales bastante antiguas han encontrado que de forma general, como en promedio, se toleran entre 10 a 20 miligramos por kilo de proteína en 24 horas, más o menos. Pero tomar la orina de 24 horas en un perro o en un gato de forma clínica no es viable, no es práctico, es dispendioso, es invasivo, incluso tal vez a veces toca poner una sonda urinaria y pues en una gata hembra no es muy conveniente, ¿cierto? Ahora, los consensos mundiales están hechos para eso. El último consenso norteamericano largo sobre la proteinuria, no sobre glomerulonefritis, porque hay uno más nuevo, pero hablando de sobre proteinuria, fue hace bastante tiempo ya, hace un poco más de 15 años. Se ha reunido un grupo muy grande de expertos para dar ideas de cómo podríamos abordar al paciente con proteinuria y esto sigue siendo vigente. Cuando yo les hablo de gatos, me interesa mucho que quienes de ustedes les guste la medicina felina le den importancia a este tema, que en el pasado, y de hecho en el consenso fue así, se relegaba sobre todo a los gatos, pero después de aquellos consensos siguió apareciendo una información y a quienes trabajamos en la medicina felina ahora entendemos lo importante que es la proteinuria para los gatos, porque cuando no es un problema vesical, una inflamación vesical, cuando la proteinuria es de origen renal, quiero que vean en estas gráficas cómo cambia la mortalidad. Quiero que ustedes vean en la gráfica de la izquierda, recuerden que las gráficas de Kaplan-Meier siempre hablan sobre sobrevida. Quiero que vean la de la izquierda. En la izquierda tenemos pacientes renales felinos con diversos grados de proteinuria, evaluadas con el analito UPC. El UPC por debajo de 0,2, que es la gráfica de arriba, o sea, poquita proteinuria. Y en la parte de abajo, UPC mayor a 0,4, o sea, una proteinuria importante. Quiero que vean que a la izquierda, en la sobrevida acumulada al 50%, 50%. En la gráfica superior, con UPC bajo, quiero que vean que el 50% de los pacientes sigue vivo cuando tiene UPC bajo después de incluso 1000 días. O sea, una sobrevida larga. Pero quiero que vean cuando hay UPC mayor a 0,4, cómo la sobrevida al 50% es menos de la mitad. Es decir, la proteinuria mata en gatos. Y tenemos que hacerlo en nuestra responsabilidad porque la proteinuria no se ve de forma macroscópica. Se puede inferir cuando el paciente está hipertenso, cuando hay pérdida de peso, pero no se ve y necesitamos hacer analitos. Y esta gráfica la tengo en mi mente por siempre porque la proteinuria disminuye la cantidad de vida de nuestros pacientes felinos y en caninos es exactamente igual. Sé que hay corrientes de los diferentes métodos para evaluar la proteinuria, pero a nivel personal quiero decirles cuál es el consenso y cuál es la tendencia.
Sus opiniones son bienvenidas y espero que cada uno la tenga, pero las vamos a justificar. Esta gráfica, por ejemplo, nos dice eso. Ahora, si revisamos la de la derecha, los pacientes hipertensos, entre más hipertensos son, más proteinúricos son. Y estos son pacientes no renales, los de la derecha. Son pacientes que tienen hipertensión por otra causa, probablemente por hipertiroidismo tal vez, que es la causa más común de hipertensión en los gatos, más que los pacientes renales, pero los pacientes hipertensos que tienen más proteinuria también se mueren más rápido. Entonces, fíjense que evaluar la proteinuria en los perros y en los gatos, en este caso, no aplica solamente para el paciente renal. Bien, una mini conclusión en este punto es que quiero que recuerden que evaluar la función glomerular es hablar de la función renal, pero con un lenguaje más específico y tenemos varias formas de hacerlo. Tenemos la creatinina, tenemos SDMA hoy en día, que son pruebas de filtración, y para hablar de la selectividad de la permeabilidad glomerular, hoy en día el UPC es la mejor forma de hablar de eso. Recordemos también que la proteinuria la vamos a encontrar tanto en pacientes agudos como en crónicos. Al principio hablábamos de una perrita con erliquiosis, probablemente erliquiosis y enfermedad renal, y tenía proteinuria. Hablábamos de una gatita con pielonefritis y tenía proteinuria. Y hablábamos de un gatito con una enfermedad renal muy crónica y también tenía proteinuria. En los tres pacientes tenemos este marcador anormal y eso nos va a dirigir la terapia y nos va a decir también incluso los pronósticos de vida. Tampoco olvidemos que la hipertensión se relaciona con proteinuria y hay que medir hipertensiones o presión arterial en el escenario clínico diario de costumbre. Recuerden ustedes que en los gatos mayores de 10 años es fundamental evaluar la presión arterial y que un equipo de presión arterial te puede llevar a entender muchas más cosas. Todos los pacientes con hipertensión deberían ser evaluados por la salud de sus riñones. Con SDMA, por favor, con creatinina también, desde luego, todos los analitos que puedan, los electrolitos son fundamentales y en los gatos nunca olvidar medir T4 total. Las gráficas de la doctora Harriet Syme nos dicen que si nosotros controlamos la proteinuria, alargamos la vida del paciente, sea renal o no sea renal, así que hay que hacerlo. Y que si todavía no es claro el tema de la proteinuria, vamos a seguir construyendo nuestro entendimiento. Ahora, dijimos que sí es importante hablar de la proteinuria porque puede determinar enfermedades precoces, pronóstico de vida y relación con otras enfermedades. ¿Cómo podemos entonces evaluar la proteinuria? No lo vamos a hacer en 24 horas, ¿cierto? Recordemos que lo podemos hacer de dos maneras, de forma cualitativa o saber si hay, y métodos cuantitativos que es saber cuánta hay, ¿no? Bien, los métodos cualitativos incluyen las tiras de orina, las tiras reactivas, las pruebas de turbidez y hay unas pruebas colorimétricas en el mercado de las cuales quiero hablar un momentito el día de hoy. Las pruebas de orina rápidas, cualitativas con la tirilla de orina son fabulosas. Tienen una especificidad interesante y una sensibilidad que es intermedia. Es decir, si la proteína por tirilla de orina aparece, es altamente probable que haya una proteinuria ahí. No sabemos por qué, ¿no? Puede ser, no sé, hemorragia porque tiene cálculos urinarios y eso pues no es grave. O puede ser porque tiene una glomerulonefritis o una amiloidosis renal, o sea, es más o menos específica. La sensibilidad es intermedia. Quiere decir que si en la tirilla de orina no hay proteínas, es muy posible que sea cierto eso. De todas maneras, hay algunos falsos positivos que tenemos que entender. Una ventaja de las pruebas cualitativas a través de la tirilla de orina es que es muy barata. Yo recomiendo a quienes tenemos un analizador de IDEX de tirillas de orina, por ejemplo, en el consultorio, pero no tenemos la opción de hacer el sedimento urinario microscópico y sabemos que es el complemento fundamental de este tipo de pruebas y enviamos entonces a un laboratorio externo las las muestras de orina para su procesamiento. Recomiendo que por un costo incrementado al familiar de, no sé, $2, $3, podríamos entonces hacer nuestra tirilla de orina en el consultorio con nuestro equipo de lectura y enviar afuera toda la muestra para ser procesada de forma completa, porque en fresco es mucho mejor. Uno de los importantes análisis que tenemos que hacer cuando tenemos tirillas de orina es los falsos positivos, por favor. La tirilla de orina es altamente sensible a la albúmina de la orina.
No sabemos si es orina con proteinuria renal o proteinuria por inflamación de vejiga, pero es altamente sensible. Sin embargo, son pruebas hechas para pHs de orina ácidos, recuerden esto. Cuando el pH de la orina supera 7 o incluso 8, la tirilla de orina suele marcar proteínas y a veces no hay nada. Recuerden esto, por favor. Entonces, en consultorio, hacemos nuestra prueba rápidamente en nuestro lector IDEX de tirillas de orina y si el pH es alcalino y hay proteínas en la orina, probablemente haya que confirmar con otro tipo de pruebas porque de pronto no es cierto. Recomiendo entonces que lo hagan. La muestra de orina puede cambiar a lo largo de las horas que toma a veces ser procesada en un laboratorio externo y por esa razón procesen de inmediato la tirilla de orina con su analizador IDEX dentro del consultorio y si algo sale diferente en el análisis químico en el laboratorio externo, créanle al suyo porque fue en fresco. Recuerden también que en los gatos las tirillas de orina les va a marcar a veces leucocitos y por esa razón en los gatos no se evalúan los leucocitos por tirilla porque casi nunca es positiva la prueba, casi nunca es real, hay una sustancia que imita la estearasa y suele haber falsos positivos. Porque lo que más nos preocupa cuando hablamos de proteinuria es si hay inflamación, ¿cierto? Porque la inflamación de la vejiga, por la razón que sea, bacteriana, traumática por cálculos o por hemorragia, pues va a marcar claramente proteinurias y estas proteinurias no son letales, son proteinurias de la inflamación postrenal, ¿cierto? Y esas no nos interesan casi. No las vamos a tener en cuenta de forma primaria como un determinante de salud o de enfermedad. Así que ténganlo presente, por favor, porque pues vamos a entender las limitaciones de esta prueba. Ahora, si la gravedad específica urinaria es baja, con un refractómetro que es muy barato, si la tira de orina marca al menos una cruz de proteína y no hay sedimentos urinarios, la tirillada de orina es altamente buena para decir que ahí hay una proteinuria que debemos tener presente. Por favor, tengámoslo en cuenta. Y repito, gravedad específica baja, isostenuria o hipostenuria. Sedimento urinario inactivo y al menos una cruz o más de proteínas en la orina, ese paciente tiene una proteinuria que debemos tener en cuenta y vamos a seguir analizando. E insisto, es una prueba muy barata. Luego tenemos las pruebas de turbidez. Usualmente hay dos pruebas para evaluar proteinuria con test de turbidez. Está la prueba del ácido sulfosalicílico, en donde mezclas orina y ácido sulfosalicílico para evaluar qué tan turbio se pone la muestra y tienes que comparar con esta carta de turbidez para evaluar si pues, se confirma una, dos o tres cruces de proteína y pues son interesantes en cuando el pH, por ejemplo, es alcalino y no confías totalmente en la tira de orina. No te dice de dónde viene la proteína y pues solo es semi-cuantitativa. También tienes la prueba del anillo de Heller, en donde combinas partes iguales de ácido nítrico primero y encima suavemente depositas la orina y si en la interfase se produce un halo de color blanco, es una prueba de proteinuria positiva y entre más grueso es el halo de color blanco, más positiva es la prueba y más probable que haya mayor cantidad de proteína. No es específica y por algunos años la hice, ya no, creo que no nos aporta algo adicional, pero pues son pruebas que todavía están disponibles en el mercado. Ha habido revisiones, la doctora Andrea Satelli, que trabaja mucho en laboratorio, quiso rescatar el uso de la tirilla de orina para evaluar la proteinuria y por eso insisto que si el paciente tiene sedimento urinario limpio, no hay células en la orina casi y la gravedad específica es baja, usualmente menor a 1012, cualquier cruz de proteína es significativa y merece mayor investigación. Hasta ahí llega. Si el paciente tiene gravedad específica en 1030, no hay células y hay una cruz de proteína, hay que investigarla porque probablemente no sea significativa, pero es rescatable para nuestras prácticas y hacer una medicina compasiva en donde sin pruebas muy costosas o avanzadas podemos empezar. Y nuestro analizador de tirillas de IDEX es bastante bueno para decirte cuándo hay o cuándo no hay proteinuria y la empezamos a excluir así, ¿ok? Bien, ahora tenemos las otras pruebas colorimétricas. Después de las pruebas de turbidez que las mencionamos, tenemos las pruebas colorimétricas y es que hay unas tirillas de medicina humana que presentan una carta de relación de microalbuminuria y creatinuria. Miren, cuando esto empezó a salir al mercado fue prometedor para la mente de muchos de nosotros y yo espero que algún día sean validadas, pero por ahora no están validadas en medicina veterinaria
y no consideramos que deban tenerse en cuenta. Así que si tu proveedor de laboratorio te ofrece una carta de relación microalbúmina creatinina en tirilla de orina, simplemente ignórala, así como ignoramos la gravedad específica por tirilla de orina, ignórala porque podría llevarte a falsos resultados. A veces coincide, pero la mayoría de veces no. Y no sugiero que pierdas el camino en este tipo de pruebas. Vamos a hacer las que sabemos que funcionan. Tirilla de orina básica, dependiendo del sedimento y la gravedad específica, y vamos a pasar a las pruebas cuantitativas. Recuerden que las pruebas cualitativas que ya hemos mencionado tienen ventajas. Son sensibles, tienen una alta probabilidad de detectar las proteínas, son muy económicas, pero recuerden que se afectan por la concentración. Es decir, una cruz de proteína no es lo mismo en un paciente con gravedad específica de 1050, muy concentrada la orina, y una cruz de proteína de pronto no sea importante, pero una cruz de proteína en una gravedad específica de 1008, donde la orina está súper acuosa, wow, de pronto es mucha proteína, ¿cierto? Y por esa razón, estas pruebas se afectan por concentración, por volumen y no se les olvide por el pH. Lamentablemente tampoco cuantifica la pérdida total y no hay grandes estudios de cómo evaluar la severidad del problema o el tratamiento incluso de la proteinuria, pero son una primer prueba tamiz supremamente útil. Ahora, cuando hablamos de los métodos cuantitativos, tenemos varias opciones. Una sería realizar la proteinuria de 24 horas. En teoría es la mejor opción, pero no es clínicamente adaptable a medicina veterinaria de pequeñas especies y por eso se ha encontrado la utilidad de la relación proteinuria-creatinuria de una muestra instantánea, que hoy en día llamamos el ratio UPC. También en los métodos cuantitativos, aunque no está disponible en la mayoría de países, la electroforesis o el SDS page serían la forma de saber qué proteínas están en la orina, no cuántas, sino qué proteínas específicamente están en la orina. Y la microalbuminuria, que aunque en teoría tiene una buena participación en los diagnósticos precoces de proteinuria, no tienen pruebas fáciles o cuantitativas de hacer para nosotros en medicina de pequeñas especies. Hace muchos años se hizo esta correlación del ratio UPC en las Y versus la proteinuria de 24 horas y como ustedes pueden ver la correlación es alta, la dispersión no es mucha y por esa razón sabemos que el UPC es sencillo, es muy rápido porque demora ahora 8 minutos de realizarse y es bastante conveniente porque te habla de la cantidad de proteínas que el paciente va a perder en 24 horas. Quiero mostrarles lo simple que es. Este es un video que hice muy rápido con mi celular en Nefrovet. Esto es para hacerlo con una muestra de orina en el pocito de la izquierda, una tirilla de UPC, un kit de UPC con un cup vacío y un cup de diluyente puestos en el Catalyst One si lo tienes. Si no tienes claro en cuál va una de cada de estas partes en el equipo, pues es muy simple. Vamos a darle analizar UPC en la pantalla del VetLab y Station y pedimos instrucciones y nos va a recordar, mira César, aquí van las pipetas, aquí va la muestra de orina, dónde van los slides, en dónde va el cup vacío y en dónde va el cup con el diluyente UPC y simplemente damos OK, analizar y solito en 8 minutos vas a tener un resultado confiable de UPC. Bien, ya sabemos cómo hacerlo. Nos vamos a enfocar entonces en este analito UPC, que es la relación proteína-creatinina en orina hecho por un método de espectrofotometría. No es útil cualquier otro método, sea tirilla de orina, evaluarlo con el refractómetro, eso no es útil. Es con el ratio UPC hecho por un Catalyst One o en un laboratorio externo, si tienen algún otro tipo de química, pues que se va a tomar más tiempo. Ahora sabemos, y por eso es tan útil, que este ratio se ha evaluado en perros y en gatos y sabemos cuáles son los valores normales. Porque sí es normal perder algo de proteína en los perros y en los gatos. Menos de 0.2 es lo normal en perros y en gatos. Según la Sociedad Internacional del Interés Renal, que puedes seguir en internet, menos de 0.2 en este resultado es normal en perros y en gatos. Recuerden que esto va correlacionado también con el sedimento urinario, por favor. Porque si tiene un montón de sangre, un montón de proteínas porque está inflamada, pues claramente el ratio va a salir altísimo, pero no es importante. Entre 0,2 y 0,5 en los perros y entre 0,2 y 0,4 en los gatos es una zona gris que debemos sospechar y deberíamos monitorear en el futuro. Pero todo lo que da más de 0,5 en los perros de UPC y da más de 0,4 en los gatos de UPC en un sedimento urinario inactivo es anormal. O sea que ya sabemos a partir de hoy que la proteinuria clínicamente significativa es cuando el UPC es mayor a 0,5 en perros y mayor a 0,4 en gatos.
en presencia de sedimento urinario inactivo. Eso es una proteinuria clínicamente significativa que debe ser tenida en cuenta. Sin duda, después de varias revisiones, también en gatos es así, el UPC fue el marcador de enfermedad proteinúrica más consistente comparado con otro tipo de analitos. Volviendo a nuestro paciente, ¿hay que preocuparse o no hay que preocuparse? Hay dos formas de responder a esta pregunta. Una es haciendo ya el ratio UPC o el otro es verificando el signo. Después de unos días, digamos que confirmamos que el paciente tiene una buena dieta, que no hay una contaminación urinaria, cambiamos el método tal vez por una cistopunción y no por sonda urinaria, y revisamos después de un par de semanas cómo sale el resultado. El día inicial, estos son los resultados a la izquierda de la orina de Tomás, y un par de semanas después, miren que la gravedad específica es muy igual, el pH tampoco ha cambiado, pero la proteinuria sí cambió. En este momento no se duda que esto es importante y se realiza la relación UPC. Si ustedes lo hacen acá, en este paciente, dividir la creatinina urinaria sobre la proteinuria en orina nos va a dar más de 0,5. Y esto sería clínicamente significativo y a partir de este resultado comenzamos a trabajar con Tomás en una enfermedad renal con pérdida de proteína. Todavía no sabemos por qué, pero tiene una enfermedad perdedora de proteína. Y se acuerdan que este paciente nos llegó por una calidad mala de su pelaje, pues evidentemente perder proteínas por la orina es perder nutrientes súper valiosos. ¿Tiene que ver? Posiblemente sí. Perder las proteínas por la orina y que las proteínas no se van al manto, eso podría relacionarse. Y tiene todo el sentido entonces que un analito como en este caso del UPC nos haya dicho que algo está anormal. Entonces recordemos por favor, la proteinuria clínicamente significativa es tu oportunidad de diagnosticar una enfermedad renal crónica precoz o de diagnosticar una enfermedad glomerular aguda de forma específica y que recuerden que tenemos múltiples estrategias para la medición, tirilla de orina, pruebas de turbidez y mejor, el ratio UPC. Las tiras reactivas hay que recuperarlas cuando el sedimento es inactivo y tu analizador IDEX de tirillas de orina te va a empezar a decir que hay proteínas de forma significativa. Ahora, evaluemos más casos de la clínica diaria. Ahora en pandemias empezó a haber una tendencia a llevar a los pacientes a un chequeo general. Las personas compartieron más tiempo con sus mascotas. Ese fue el caso de Nikki. Es un paciente Yorkie de 11 años, llegó a un chequeo general, come una dieta super premium mezclada con pollo porque es un Yorkie, no come de la mano tal vez. La sed está sin cambios, o sea, no espero que tenga una enfermedad renal significativa o clínica por lo menos. Tiene un soplo 1 de 6 en foco mitral, no me parece anormal a los 11 años de vida y en este grado no me preocupa. Tiene enfermedad periodontal como muchos de estos pacientes de raza pequeña y tiene una luxación rotuliana grado 2 de 4, pero por Dios, es un Yorkie, todos los Yorkies probablemente sean así. Por ahora algo muy convencional. Luego de eso hacemos una analítica general. Siempre sugerimos en el chequeo general de los pacientes un cuadro hemático, un bioquímico CHEM15, ojalá CHEM17, SDMA y un parcial de orina. Cuando el parcial de orina sugiere una cruz de proteína o más con sedimento urinario inactivo, estamos sugiriendo realizar el ratio UPC. Y en Bogotá, en Colombia, sugerimos también un SNAP 4DX. En los resultados, la hematología de Nicky era bastante normal, no había hallazgos importantes, las trasaminasas bastante normales, la creatinina estaba en un rango aceptable para el tamaño, este es un Yorkie no tan pequeñito, él pesaba 7 kilos casi, 0,9 miligramos de cilitro para un Yorkie es totalmente normal, la glicemia en el rango inferior, bueno, es un Yorkie, es súper común, el colesterol en el rango aceptable, como ustedes pueden ver, una gravedad específica muy normal, con 2 cruces de proteína. 2 cruces de proteína pueden ser normales o anormales porque la gravedad específica es alta, no es claro. Así que realizamos el ratio UPC y nos da 1,7. Aquí hay que hacer entonces la parada. Recuerden, todo lo que da más de 0,5 con sedimento urinario inactivo es clínicamente significativo. ¿Qué hay que buscar? Como en este caso, esta perrita está descansando, es muy mayor, es ancianita. En su chequeo general encontramos una hipertensión bastante marcada. Y la sintomatología de esta perrita fue gastroenteritis. Un signo
seguro, muy común en la clínica diaria. Miren entonces a la izquierda lo que tenemos en la hematología, un poquitico deshidratada, probablemente por eso el hematocrito está alto, las plaquetas totalmente normales, la albúmina en el rango inferior, puede ser por la gastroenteritis, tenemos la glicemia en rangos superiores con fosfatasa alcalina evidentemente elevada, igual que el colesterol, la creatinina totalmente normal. Y en la orina, esta perrita tiene, fíjense, una gravedad específica aceptable, no normal, digamos lo que más de 10-30 es lo que quisiéramos ver en la mayoría de pacientes, sobre todo si está deshidratado. Tenemos un 1026 que es un poquito inapropiada para estar deshidratada y tenemos pH alcalino con 2 cruces de proteína. Entonces, wow, podría ser proteinuria por un falso positivo debido a la alcaluria, ¿cierto? Se hace una prueba de turbidez, en este caso prueba de Heller, y es positiva, así que ahí hay proteínas. Fíjense en el sedimento, tenemos 2 a 4 por campo de eritros, no muchos, no hay casi piocitos, así que también es normal. Cristales de oxalato de calcio, algunos, bueno, algo metabólico en esta perrita que es mayor, y habría que hacer UPC, ¿cierto? ¿Se acuerdan de nuestra perrita inicial que tenía la creatinina elevada? Esta perrita tenía un 4X positivo y fíjense que tenemos arriba a la izquierda, arriba a la derecha, perdón, 3 cruces de proteína. Y cuando se realiza el ratio UPC, nos da 16 el ratio UPC de esta paciente. O sea, es una proteinuria severa, muy severa. Tómense unos minutos si quieren, vamos a ir a tomar un café, vamos a ir a comer algo y piensen en todos los casos que hemos visto hoy. Todos tienen proteinuria, todos. Sea por pielonefritis, una tiene enfermedad crónica, que es el gato, el perrito que tiene el manto anormal y tiene proteinuria, Luna, que tiene una gastroenteritis y tiene proteinuria, Mona, que tiene una proteinuria terrible y sabemos que tiene erliquia, pero Nikki, que tiene un chequeo general. Hay tanto que interpretar acá por un simple analito que espero que empecemos a hacer el día de hoy. Que bueno, si ya te tomaste un café, vamos a hacer lo mismo. Hablemos entonces de cómo pasó todo esto. Habíamos cubierto ya los principales objetivos. Sabemos que la proteinuria es clínicamente significativa si el ratio UPC es mayor a 0,5 en los perros y mayor a 0,4 en los gatos, en sedimento urinario inactivo. Ahora entonces hablemos de cómo determinamos el origen de esa proteinuria para saber si nos preocupamos, porque tenemos que llegar a la proteinuria renal patológica. La forma de detectar la enfermedad del glomérulo es entender que la barrera de filtración a nivel microscópico está diseñada para repeler de forma física las proteínas, pero que en parte dependemos de la presión que se ejerce sobre esa membrana de filtración, además de la salud física de esa membrana de filtración. ¿Recuerdan ustedes que la membrana de filtración glomerular básicamente son unos poros a través de los cuales atraviesan las cosas, ¿cierto? Esa la vamos a llamar la hendidura de filtración. Esta hendidura de filtración es muy pequeña para que una proteína la atraviese, o por lo menos para que la albúmina la atraviese, porque hay proteínas de diferentes tamaños, ¿cierto? Esa hendidura de filtración permite que proteínas inferiores a 70.000 Daltons la atraviesen. Por ejemplo, la hemoglobina, que tiene solo 32.000 Daltons. En este caso entendemos por qué. Cuando hay hemólisis intravascular, puede haber una coloración rojiza de la orina, porque esta proteína es muy pequeña y atraviesa fácilmente la membrana de filtración. Pero la albúmina se encuentra en el límite entre pasar y no pasar, y la membrana de filtración glomerular está diseñada para ser apenas suficiente para que atraviese o no una proteína de ese tamaño y está cargada de forma negativa para repeler la albúmina. Por ende, es muy improbable que la albúmina atraviese la membrana de filtración y las pocas albúminas que atraviesan son rápidamente absorbidas a través de los túbulos en un proceso que le cuesta bastante trabajo a los riñones. Entonces, normalmente la función glomerular es impedir que proteínas de alto peso molecular, como las verdes aquí en el esquema a la izquierda, o mediano peso molecular, como la albúmina, los triángulos morados en este caso, no deben atravesar nada la barrera de filtración. Pequeñas proteínas a veces pueden atravesar un poco la barrera de filtración y pues se van a dispersar por la orina, pero eso no sería importante. Localicemos entonces estas proteinurias, ya sean prerrenales, renales o postrenales. Recuerden que las que más nos interesan son las renales. Las proteinurias prerrenales son muy poco comunes en veterinaria, afortunadamente, pero ocurren. Y las postrenales son súper comunes y no son significativas porque son proteínas de la inflamación
urinaria baja. Entonces, en este caso, la proteinuria prerrenal o preglomerular, en estos esquemas que me compartió el doctor Jody Lulich, quiero ver con ustedes. Hay causas de proteinuria preglomerular, por ejemplo, funcional, estamos hablando del alto ejercicio. Cuando hay mucho ejercicio hay catabolismo proteico acelerado, pero ejercicio extremo, estamos hablando de perros en agility o en un ejercicio extremo en una caminata, pero no es un ejercicio regular fisiológico. En este caso puede haber proteinuria transitoria que desaparece después del descanso. También en las proteinurias prerrenales importantes estamos hablando de la hemólisis, ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, en leptospirosis aguda, en intoxicación con cebollas, metales pesados pueden producir hemólisis intravascular, Babesia canis muchas veces puede producir hemólisis intravascular y puede haber proteinuria de origen prerrenal porque ese exceso de proteinurias en el plasma, pues pequeñas proteínas atraviesan la membrana de filtración. También ocurre en la mioglobinemia, que no es tan frecuente, pero pues ocurre en las maceraciones por traumatismo en accidentes en los perros y en los gatos. Y la única condición que con cierta prevalencia lo hace es el mieloma múltiple, por donde estas paraproteinemias severas de bajo peso molecular atraviesan la membrana de filtración. Ojo, no estamos hablando de esos pacientes con proteínas plasmáticas totales en 10, en 12 gramos por litro, en donde hay montones de globulinas, 8 gramos por litro de proteínas, de globulinas, perdón, pero estas son proteínas, son globulinas muy grandes. Estas globulinas no atraviesan la membrana de filtración. Dicen que hay una inflamación crónica, pero esas proteínas no atraviesan. Estamos hablando de pequeñas proteínas que serían los casos del mieloma y toca diagnosticarlo con electroforesis. No son tan comunes, afortunadamente. Luego tenemos la proteinuria renal o glomerular. Esa me interesa muchísimo. Yo puse aquí solamente la proteinuria glomerular porque es la que más nos interesa. Claramente hay proteinurias tubulares. Son pequeñas, son discretas. Las proteinurias intersticiales, como en la enfermedad crónica, son renales y son discretas. Pero ojo, porque es que aquí está la oportunidad de empezar a diagnosticar glomerulonefritis o glomerulopatías. En este caso lo que ocurre es que la barrera de filtración está dañada. El filtro físicamente se dañó y las proteínas están escapando, las de bajo peso molecular, las de alto peso molecular y las de mediano peso molecular. Y esto genera grandes problemas de salud, porque los túbulos tratan de recuperar eso, pero no lo pueden y se enferman mucho por eso. Entonces, la proteinuria glomerular es nuestra herramienta para diagnosticar una nefropatía perdedora de proteína. Que cuando estamos hablando de una condición aguda, una glomerulonefritis, estamos hablando de una pérdida masiva, como lo ven en pantalla. Cuando estamos hablando de la crónica, estamos hablando de que ocurre esto mismo, pero pues en cantidades discretas y vamos a darle números al UPC. Pero antes de eso, acuérdense que la proteinuria postrenal o postglomerular, estamos hablando de una lesión directa del tracto urinario bajo, en donde ya sea inflamación, trauma, isquemia o cáncer, producen liberación de proteínas en el tracto urinario bajo, y estas son proteinurias que son muy fuertes, pero pues no son significativas porque estamos hablando de algo que no le cuesta la vida al paciente por un problema glomerular, sino estamos hablando de una lesión de la barrera del tracto urinario bajo. Entonces recuerden que estamos hablando de enfermedad glomerular, ¿sí? Vamos a enfocarnos ahora en un UPC elevado en pacientes con una enfermedad glomerular. Ya no estamos hablando de la postrenal por inflamación de la vejiga o prerrenal por un mieloma que no es común o una hemólisis, todo eso descartado. Estamos hablando de pacientes con UPC elevado por encima de 0,5 si es perro o 0,4 si es gato en sedimento urinario limpio, ¿sí? Ahora, esta diapositiva es la más importante de hoy, porque si un paciente canino o felino tiene proteinuria clínicamente significativa de origen renal, es por una causa inmunomediada o por una causa no inmunomediada, ¿ok? Vamos a llegar a eso. Esta es la más importante porque aquí el tratamiento va a ser diferente. Y se los voy a explicar desde ya. La proteinuria no inmunomediada, estamos hablando de la proteinuria, por ejemplo, del paciente renal crónico. Un paciente renal crónico en donde hay pocas nefronas, las pocas nefronas que hay tienen que crecer en tamaño, están hipertróficas y hay mucha más sangre llegando a las pocas nefronas que hay, ¿cierto? Entonces las nefronas hiperfiltran y esa hipertensión glomerular genera proteinuria y no es inmune. Es un tema meramente hipertrófico y de compensación por la cronicidad, ¿ok? Ahora, tienes la proteinuria inmunomediada, en donde ya sea una infección que directamente lacera la membrana de filtración o diferentes métodos inmunológicos como activación del complemento
o reacciones de hipersensibilidad pueden lastimar de forma inmunomediada la membrana de filtración y se genera la proteinuria. Cualquiera de los dos mecanismos genera proteinuria, pero si ustedes me siguen la idea, a unos hay que inmunomodularlos, a los otros no. Entonces, lleguemos de forma organizada a entender por qué estos mecanismos de factores responsables de injuria del glomérulo son la forma más importante de llegar a una causa y a un tratamiento específico. Además de esto, los pacientes inmunomediados suelen ser agudos y los pacientes no inmunomediados suelen ser los crónicos, como ya te expliqué. Miren entonces que el paciente de la derecha tiene una clara alteración física de la membrana de filtración, ¿cierto? Esta objetividad es la que queremos según el consenso. Saber si el paciente es inmunomediado o no es el foco hoy en día de las glomerulopatías según el consenso. Saber si es inmunomediado porque hay que inmunosuprimirlo o no es inmunomediado y ahí es que bajar la presión, o utilizar las terapias de nefroprotección del paciente renal crónico. Entonces lleguemos a eso. Preguntas y respuestas sobre UPC. Primero, ¿el valor de UPC elevado para cualquier paciente es indicador de enfermedad glomerular? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en algunas condiciones, los glomérulos no están enfermos, pero el paciente tiene UPC elevado. Miren el caso de Luna, que tiene una gastroenteritis y en los chequeos encontramos UPC alto. Esta perrita tiene la fosfatasa alcalina elevada, tiene la glicemia en rangos superiores, el colesterol elevado, el pH en la orina es alto, tiene 2.5 de UPC como ustedes ven, y el análisis general realizado encontramos a través de un uroanálisis que tiene un adenoma en la glándula adrenal izquierda. Esta perrita es candidata a tener síndrome de Cushing. Ahora sabemos, no lo olviden, que los pacientes con síndrome de Cushing clínico pueden tener proteinuria clínicamente significativa y no es por enfermedad glomerular. No están completamente dilucidados los mecanismos, pero por favor, siempre que un paciente tenga síndrome de Cushing confirmado, hagan el ratio UPC para saber si está alto o bajo y después del tratamiento del Cushing, vuélvanlo a hacer. Si el ratio UPC sigue elevado, tal vez sí hay enfermedad glomerular, pero si bajó a niveles aceptables o normales, era el síndrome de Cushing. Ahora, viceversa, si tienen un UPC elevado en un perro o en un gato, no olviden, dentro de los diferentes análisis, saber si el paciente tiene el perfil o no de un paciente con síndrome de Cushing, porque en este caso, probablemente ese UPC no sea solo por enfermedad renal o no sea por enfermedad renal, sino por una endocrinopatía. Entonces, siempre conéctenlo. No siempre el UPC elevado es por enfermedad glomerular. Casi siempre sí, pero no siempre. Ahora, el valor del UPC les puede hablar de la causa de la enfermedad glomerular y vamos a ver qué orientaciones tenemos al respecto. Este es un esquema muy antiguo y vamos a separar rápidamente las causas de las glomerulopatías en dos, las crónicas y las agudas. Las causas crónicas las vamos a llamar esclerosis glomerular, ¿cierto? Fibrosis. Y las agudas, pues diferentes tipos de glomerulonefritis o incluso amiloidosis. Lamentablemente, la respuesta es no. La relación UPC no siempre nos va a dar la causa de la glomerulopatía. Sin embargo, como ustedes ven en el esquema a su izquierda, las esclerosis glomerulares suelen tener UPCs no tan altos, discretos. Altos, pero no terrible, digámoslo así. Entonces, sí podemos separarlo. El punto de cohorte es 2. No siempre, atención, pero cuando la proteinuria en un paciente que parece ser agudo, el UPC supera 2, probablemente sea una glomerulopatía aguda. Si es inferior a 2, posiblemente podría ser una enfermedad crónica. No siempre, pero empezamos a tener un indicio. ¿Qué hago para interpretar el UPC si hay lesiones postrenales? O sea, ¿el UPC sirve o no sirve en un paciente que tenga hematuria, por ejemplo? Tiene cálculos vesicales y también tiene cálculos renales y tiene los riñones pequeños a la ecografía. Entonces yo quiero saber si hay proteinuria o no, porque se acuerdan que la proteinuria mata, por ejemplo, a un perro o a un gato, lo mata si es renal. Entonces, el grupo de Shelley Baden ha trabajado muchísimo en esto y lo que ahora sabemos es que el UPC es el indicador de proteinuria más sensible que hay de todos los demás
incluso si hay hematuria, mientras sea hematuria microscópica. O sea, si la orina es de color amarillo, ese UPC sirve, así tenga algunos eritrocitos en la muestra. Los que trabajamos en nefrología y urología, de todas formas, tratamos de ignorar esos resultados. Si hay lesiones postrenales, es mejor aliviar eso, es decir, no sé, retirar los cálculos, quitar la infección y después volver a evaluar la albuminuria y la microalbuminuria, perdón, con el UPC, sería la mejor forma, porque pues puedes perder el foco. Fíjense en este caso, una orina que es roja porque hay hematuria, tiene un UPC de 28, por Dios, es una amiloidosis, va a morir ya, pero pues se trata la infección, este paciente estaba inflamado, tenía cálculos, se trata y un par de días después el paciente ya tiene un UPC normal. Entonces no hacemos UPC en alteraciones macroscópicas de la orina. Si tú necesitas saber si el paciente tiene proteinuria importante, mientras la orina sea de un color apropiado, puedes hacer el ratio UPC, sobre todo porque el Catalyst One, sus slides filtran muchos contaminantes. Pero si la orina tiene un color que no es, por favor no lo hagas porque no vale la pena. Vas a perder la oportunidad de un buen diagnóstico. Si tienes la opción de esperar a resolver el problema postrenal, es mejor. Ahora, ¿cuáles son esas famosas glomerulopatías? Miren, hay diferentes tipos de enfermedades glomerulares que no son crónicas, no es esclerosis. Hay diferentes tipos de glomerulonefritis. Membrana proliferativa, por pseudomembranas, está la de pequeños cambios, hay muchas. Y para nosotros, por ahora, llegar a una glomerulopatía perdedora de proteína aguda es suficiente para comenzar. O separarlo de la enfermedad renal crónica. Hay una condición muy particular que es la amiloidosis, una enfermedad en donde hay deposición severa de una amiloide, una proteína que se acopla a muchos tejidos y los daña. Sí, hay muchas. Llegar al diagnóstico de la enfermedad específica de cuál glomerulonefritis tiene el paciente es muy difícil para nosotros, pero con el UPC puedes aproximarte por lo menos a decir, mira, tiene UPC en 1.5, probablemente sea la proteinuria de la enfermedad crónica, o tiene 4, 8 de UPC, wow, probablemente hay una glomerulonefritis, no sé cuál, o tiene 20 de UPC, mira, de pronto es una amiloidosis y hacemos las pruebas respectivas. Esto va a servir es porque algunos pacientes pierden tantas proteínas por la orina que luego empiezan a perder no solo albúmina, sino también empiezan a perder factores de coagulación y empiezan a hacer coagulopatía intravascular diseminada y tendencia a la trombosis. Entonces, entre más alto el UPC es, más probabilidades de trombosis hay. Recuerden entonces que si su paciente tiene el UPC muy alto y empieza a tener la albúmina baja, o sea, empieza a perder tanta albúmina que se le empieza a bajar la albúmina en la sangre, tengan en cuenta que algunos de estos pacientes tienen tendencia a la trombosis y como este paciente que fue operado de la columna por una posible hernia discal y una parálisis de miembros posteriores y no era eso, lo que tenía era un gigante trombo en la aorta que produjo isquemia de los nervios a nivel posterior y la parálisis y tenía una glomerulopatía perdedora de proteína severa. Entonces fíjense de nuevo, UPC altamente útil para, según su número, su valor, empezar a considerar algunas cosas. Concluyamos entonces cuándo realizar el UPC, pensando en una glomerulopatía perdedora de proteína. Ojo, no vamos a hablar del crónico, porque ese es un UPC discretamente alto, más a 0,5, pero menos de 2. Entonces, fíjense en estas 4 condiciones clínicas. Tómense el tiempo y tómense un café. ¿Cuál de estos pacientes, si tuviéramos restricciones, ¿no? Digamos financieras, es obligatorio, súper importante hacer UPC para saber que tiene una glomerulopatía perdedora de proteína, que de pronto sea una glomerulonefritis? Piénsenlo, mírenlo, denle pausa al video y ahora retomemos. Claramente al paciente A yo no le haría UPC porque tiene 3 cruces de proteína, ¿cierto? O sea, tiene mucha proteína, me preocupa. Pero fíjense que tiene 80 leucocitos por campo, tiene el pH en 8, claramente es un paciente postrenal, ¿cierto? Este paciente el UPC le va a salir alto, pero pues va a ser por lesiones postrenales, así que a este paciente no vale la pena. A la no es. Luego tengo el paciente C. Fíjense, el paciente C tiene una cruz de proteína. ¿Eso puede ser una glomerulopatía perdedora de proteína? Sí, claro, puede ser. Pero tiene la gravedad específica en 1060, súper concentrada la orina.
Una miserable cruz de proteína de pronto es significativa, pero no es una glomerulopatía perdedora de proteína porque es masivo, ¿no? Entonces el C tampoco es. Nos quedamos con el B y nos quedamos con el D. ¿Quién da más de ustedes? Una opción es el B y una opción es el D. Ahora, la respuesta correcta es la D. ¿Por qué la D? Vamos a la B. Si el paciente en la B, con una gravedad específica de 1008, sin sedimento urinario, con 4 cruces de proteína, miren, aquí no hay ninguna duda que el paciente tiene una glomerulopatía perdedora de proteína, no hay duda. Una orina acuosa con un montón de proteína, esa es una proteinuria masiva. Este paciente fijo tiene una glomerulopatía perdedora de proteína. No necesito el UPC para saber eso. El paciente D es sospechoso, ¿cierto? Una gravedad específica intermedia, 2 cruces de proteína, bueno, puede ser de la cronicidad. Un UPC me va a resolver esto. Hoy en día le hacemos UPC casi a todos, claro, porque en el paciente B yo necesito saber cuantitativamente, específicamente, cuánta proteína está perdiendo para saber luego con el tratamiento qué tanto ha mejorado. Pero espero que haya quedado claro el concepto de la utilidad del UPC en pacientes con enfermedad renal, ya sea crónica, donde el UPC se sube, sí, claro, y eso hay que tratarlo porque mueren más rápido, pero no sube tanto y por encima de 2 empezamos a preocuparnos mucho porque puede ser una glomerulonefritis. Entonces, el diagnóstico de una glomerulopatía perdedora de proteína es cuando hay, como dice en pantalla y no lo olviden, proteinuria persistente con UPC mayor a 2 en presencia de sedimento inactivo. Ese paciente es candidato a una glomerulonefritis. Algún día podría ser un famoso síndrome nefrótico, que son otras condiciones, pero ese paciente puede tener una enfermedad aguda, activa, que puede ser inmunomediada o no inmunomediada, ya lo habíamos visto. Y si tiene proteinuria persistente en presencia de sedimento inactivo con UPC menor a 2, no lo llamamos glomerulopatía perdedora de proteína, puede ser la proteinuria de la enfermedad renal crónica. Así que recuerden que si hay lesiones pre o postglomerulares o postrenales, el UPC lo vamos a esperar un poquito. Muy útil el UPC cuando la tira reactiva es cuestionable y muy útil el UPC para evaluar la respuesta. Entonces, ¿qué hicimos en nuestro paciente con pelaje anormal? UPC en 2.6. Esa es una glomerulopatía perdedora de proteína. Aquí lo que hacemos es nuestro análisis, recuerdan, inmunomediado o no inmunomediado. Eso es lo que dice el consenso. Y en las causas inmunomediadas siempre descartamos en la presencia de un agente infeccioso. Hay muchos, no necesariamente en la sangre, puede ser una enfermedad dental, un pioderma crónico, pero uno de ellos pues fue buscado y en este caso se encontró un hematozoario. Recuerden, luego le hicimos obviamente un SNAP4X y demás, una PCR, y encontramos que tiene erliquiosis. En este caso, el paciente toma el camino inmunomediado, pero el camino inmunomediado no siempre es inmunosuprimir para tratar la proteinuria, porque si el paciente tiene una enfermedad infecciosa y yo lo inmunosuprimo, puede llegar a ser peor. Recuerden que los pacientes inmunomediados a veces necesitan encontrarse patógenos específicos infecciosos de los cuales depende el tratamiento puntual. Una endocarditis bacteriana, eso no se inmunosuprime, eso se trata específicamente. Una dirofilaria súper común, la dirofilaria produciendo proteinuria, porque produce mucha vasculitis y glomerulopatías. Ese paciente no se inmunosuprime, ¿cierto? Ahora, si los pacientes tienen una enfermedad inmune, lupus, por ejemplo, que es una de ellas, hay que inmunosuprimirlos. Pero recuerden siempre descartar los dos componentes. El paciente no inmunomediado puede tener hipertrofia y la enfermedad compensatoria o puede tener hipertensión arterial sistémica y la violencia con la que la sangre llega al riñón puede producir proteinuria. Y vamos a tratar a estos pacientes diagnosticándolos con las pruebas correspondientes. Ahora, en gatos ocurre lo mismo con el micoplasma, Hemophilus. En general, lo que sabemos es que cuando el hemoparásito en gatos y en perros da vueltas por el cuerpo, puede atacar directamente la membrana de filtración. No es el mecanismo más común, pero acuérdense que en las fases agudas los hemoparásitos producen vasculitis. Y habíamos dicho cómo los glomérulos son un ovillo capilar. Eso empieza a producir proteinurias. A largo plazo, la respuesta inmunológica descontrolada puede producir un fenómeno inmunomediado y este ataque de anticuerpos contra el hemoparásito y este exceso de anticuerpos se depositan en las membranas de filtración y pueden activar el complemento, dañando directamente la membrana de filtración. Miren en este caso, vamos a ver casos. Este paciente es geronte y tenemos un examen de orina con una gravedad específica intermedia, un pH normal,
casi no hay sedimento urinario, totalmente normal, y esa proteína de una cruz nos llamó la atención, el UPC es 0,8. ¿Qué hacemos? ¿Nos preocupamos? ¿No nos preocupamos? ¿Cuál es la causa de esta proteinuria? ¿Es inmunomediado o no es inmunomediado? Recuerden que las enfermedades no inmunomediadas pueden y suelen producir UPCs discretos, por encima de 0,4 en el gato. Es significativo, va a morir más pronto este paciente si no lo controlo, pero ¿por qué? Entonces, ¿será que es micoplasma? ¿Será que es inmunomediado? ¿Será que es una viral? ¿O será que es de la cronicidad? Busquemos más datos. Entonces, lo que hacemos en estos pacientes es palpar los riñones, hacer SDMA, una ecografía y encontramos que es posiblemente una cronicidad. ¿Cómo el paciente renal crónico del desgaste natural lentamente se vuelve proteinúrico? Y la respuesta es que cuando el paciente se vuelve crónico y tiene menos nefronas, produce vasoconstricción de la arteriola eferente, mediado por angiotensina 2. ¿Para qué? Para acumular sangre dentro del glomérulo, se aumenta la presión dentro del glomérulo y se filtran más cosas por ese aumento en la presión. Y eso mantiene la vida del paciente por meses o incluso años. Es muy buen mecanismo de compensación para el paciente renal crónico. Lamentablemente, ese aumento en la presión sobre la membrana produce la proteinuria. La proteinuria es discreta, es mayor a 0,4 pero menor a 2 en los gatos, mayor a 0,5 pero menor a 2 en los perros. Y esta proteinuria es persistente todo el tiempo, de a poquitos, todo el tiempo. ¿Por qué es malo? Porque ese aumento de la presión daña la membrana y que cuando los túbulos intentan recuperar este exceso de proteína, se inflama el intersticio y puede producir glomerulosclerosis, se acelera la fibrosis. Ahora, miren que yo estoy cerrando la arteriola eferente, le estoy negando la sangre al resto del riñón, se produce isquemia. Entonces, miren cómo la hipertensión glomerular produce proteinuria y la proteinuria acelera los procesos de desgaste en el riñón. Espero que quede claro porque el UPC es fundamental en el paciente renal crónico. Si estábamos hablando del agudo, estábamos hablando de los otros mecanismos infecciosos o inmunomediados. Cerremos entonces con el tratamiento. El consenso nos dice que para el tratamiento necesitamos saber si el paciente tiene una enfermedad leve, moderada o severa. Y esto es súper útil para el que hace nefrología en un siguiente nivel de profundidad. Ahora sabemos que hay 3 grados de enfermedad glomerular o de glomerulopatías: leve, moderada o severa. ¿Por qué es tan importante eso? Porque los parámetros de evaluación de la enfermedad glomerular, los paraclínicos, los podemos hacer en consulta todo el tiempo. No es difícil. Esos 4 parámetros son los que ven en pantalla. Necesito medir UPC, saber cómo está la albúmina en la sangre, medir la presión arterial y saber si la creatinina y el SDMA están altos. ¿Por qué? Porque si el UPC está mayor a 2 en sedimento inactivo, si la albúmina está por debajo del rango de referencia, si la presión arterial es elevada persistentemente y si creatinina y SDMA están altos, o sea, si todo lo que ven en pantalla sale mal, el paciente tiene una glomerulonefritis severa y el paciente tiene de 100 a 300 días de vida, no más, y se cumple así. Eso es grave, ¿cierto? Estamos hablando que en 3 meses puede morir. Y eso que de pronto el diagnóstico venía de antes, así que el pronóstico no es nada bueno. Enfermedad glomerular. Si alguno de estos parámetros no está tan mal, o sea, no sé, el UPC está en 4, la albúmina está normal, hay hipertensión y no hay creatinina ni SDM altos, ok, esa enfermedad no es tan severa y podemos hacer cosas. Por último, si tiene todo mal, 100 a 300 días de vida, hacemos tratamiento y alguno de estos parámetros cambia a favor, todavía el pronóstico es malo, pero se empieza a ir hacia los rangos más altos de sobrevida. Entonces, fíjense que es importante, hay que hacerlo. No hemos hablado de causas. Vamos a hablar por ahora del abordaje de los grados de enfermedad. ¿Listo? Todos los podemos hacer en la clínica diaria. Miren, en este caso, esta paciente tenía la condición corporal pésima, esta perrita tenía la albúmina baja, esta perrita tenía la creatinina en 8 miligramos de decilitro, el UPC lo tenía en 6, y cuando hacemos presión arterial está alta, todo estaba mal, 100 a 300 días de vida, a los unos 2 meses y medio, recuerdo bien, esta perrita ya había fallecido. Es una glomerulonefritis severa que no tiene lamentablemente un pronóstico para nada. Y saber eso es útil porque no damos falsas expectativas a los familiares. Hacemos tratamiento y ya vamos a ver cómo, pero la clasificación es lo primero. Recuerden que también la recomendación antes de hacer tratamiento es descartar enfermedades no inmunomediadas que cursan con proteinuria, como por ejemplo la enfermedad renal crónica, como por ejemplo la hipertensión arterial sistémica
y como por ejemplo el síndrome de Cushing. Todo eso lo podemos hacer. Adicionalmente, recordemos las consecuencias de la proteinuria persistente. Hay algunas consecuencias que nos preocupan porque unas son físicas y las otras son laboratoriales. Una consecuencia de la glomerulopatía perdedora de proteína crónica es, por ejemplo, el aumento en el colesterol. Muchos empieza a subir el colesterol severo para tratar de compensar las presiones oncóticas. Esto luego lleva al paciente a tener dislipemias, trombosis, esclerosis de las arterias también incluso, y los pacientes empiezan a hacer edemas por lo que llamamos el síndrome nefrótico. Albuminas bajas, colesterol muy alto, proteinuria severa, el paciente empieza a tener retención de líquidos. Y acá lo que me quiero detener es porque hacer el UPC de forma seriada les va a ayudar a entender que no siempre el edema se trata con diuréticos. Porque si el paciente tiene un síndrome nefrótico y empieza a acumular líquidos debajo de la piel y le administramos un diurético, se va el edema, pero ustedes van a deshidratar al paciente y de pronto el riñón sufre más y se acelera la enfermedad renal. Entonces, no siempre tratamos los síntomas, pero buscamos esas consecuencias. No solo medimos UPC, cuando está alto, vamos a empezar a medir creatinina, SDMA, colesterol, el sodio se altera un montón, por favor, empezar a medirlos dentro de otro tipo de marcadores de salud en el resto del paciente. Entonces, fíjense que podemos estar en el país de las maravillas hoy día en nuestras geografías porque podemos hacer tiras de orina y nos dicen si hay proteinuria o no. Podemos hacer prueba del anillo de Heller para confirmar cuando tenemos dudas en el pH alcalino de la orina de algunos pacientes. Podemos hacer imágenes diagnósticas cuando hay enfermedad crónica, ven esclerosis renal. En las glomerulopatías agudas, muchas veces el riñón se ve perfecto en una ecografía, así el paciente está incluso por morir. Puedo hacer los serológicos para buscar Ehrlichia, Dirofilaria, Babesia, puedo descartar toxoplasma, neospora, micoplasma, puedo hacer virales que también producen glomerulopatías, puedo hacer pruebas para leptospira si es necesario, puedo descartar todo lo que necesite, puedo hacer pruebas de cortisol rápidamente, T4 total, todo lo puedo hacer ahora en nuestras geografías en el país en el que me estás viendo, en todos podemos hacer esto. Obviamente vamos y podemos hacer UPC, entonces estamos muy bien. Miren, lamentablemente, por ahora tenemos claro que sin biopsia específica no hay un diagnóstico puntual. Es decir, el tratamiento se basa en la biopsia, porque la biopsia hecha con inmunoperoxidasa, inmunofluorescencia y microscopía electrónica son las maneras de decir si el paciente tiene una enfermedad glomerular inmunomediada, donde se ven los anticuerpos haciendo el problema. A esos pacientes hay que inmunosuprimirlos fuerte ya. Sin biopsia, en teoría, no puedo hacerlo. Afortunadamente, el consenso también nos sugiere cómo hacerlo sin una patología, porque la biopsia renal, con estas técnicas que yo les digo, se hace en un par de lugares en Norteamérica, en un par de lugares en Europa, que yo sepa en ningún lugar en Latinoamérica ni en Brasil, y estamos cojos con el diagnóstico específico. Pero el consenso dice que podemos hacer varias cosas, es decir, los grados de UPC, un UPC extremadamente alto y probablemente es inmunomediado, ¿cierto? Podemos descartar todas las infecciosas y eso es lo que les voy a dejar el día de hoy. Cuando el UPC sale por encima de 2 en un paciente, posiblemente con una nefropatía aguda, no el crónico, sino el agudo, descartemos todas las infecciosas. Tratamos incluso a veces las infecciosas. Medimos otro tipo de cosas como el cortisol. Hacemos SDMA, creatinina, hacemos todas estas pruebas y es lo que nos recomienda el consenso. Descarte todo lo infeccioso que le genere problemas para inmunosuprimir al paciente. Trate de forma general los mecanismos no inmunomediados. Busque y elimine la causa primaria y luego si hacemos inmunosupresión. De todo el tratamiento que ven en pantalla, eliminar la causa es lo importante, por eso lo otro lo dejo en gris, porque hacemos UPC, ahí está, ya vimos cómo en nuestro Catalyst One se demora 8 minutos, es súper fácil, por favor la orina centrifugada, eso sí es importante, y buscamos una causa y la eliminamos, la que sea. Si el paciente tiene erliquiosis, hay que tratar con doxiciclina. Y si el paciente tiene enfermedad inmunomediada en la sangre por culpa del hemoparásito, hay que utilizar corticosteroides. Pero es que eso daña más el riñón. Sí, pero toca hacerlo porque si no va a progresar la enfermedad glomerular. Si tiene babesia, no se trata con doxiciclina, ¿cierto? Es con imidocarb. Si tiene hepatozoon canis, tampoco funciona, toca con clindamicina. Si tenemos micoplasma en un gato, son 3 semanas utilizando una doxiciclina y con mucho cuidado en su esófago y en su estómago y en su hígado.
Si tenemos una enfermedad dental a tu izquierda, purulenta, supurativa, toca hacerle tratamiento de periodoncia. Hombre, pero ¿cómo voy a anestesiar a un paciente renal? Pues con protocolos para paciente renal según la clasificación que existe ahora, ¿cierto? No vamos a hacerlo con silacina, atropina y ketamina. No, lo vamos a hacer de forma controlada, controlando la presión, la fluidoterapia, la oxigenación, la temperatura, los tiempos, bien hecho el tratamiento. Un antibiótico importantísimo para la boca séptica sería la clindamicina. Eso es lo que tenemos que hacer, contener la causa, sea un pioderma, sea un Cushing, etcétera. Por favor, tómenle el tiempo y tómense otro café a leer medicina interna de cómo eliminamos y diagnosticamos causas primarias de enfermedad glomerular. Que no sea la crónica, ¿no? Ya dijimos, la crónica se trata pues con el tratamiento de nefroprotección según los problemas que haya. El segundo objetivo sería considerar la modificación de la dieta, porque entre más proteínas come un paciente proteinúrico, más proteínas va a perder por la orina. Es muy curioso. Si el paciente pierde proteínas por la orina, en teoría necesito reponérselas con la dieta, pero es peor, es intolerante. Sabemos que restringir la proteína ayuda al paciente con enfermedad renal proteinúrica. Viven más tiempo y el control es satisfactorio. No es la principal estrategia, pero modificar la dieta a una dieta renal, sin importar la clasificación iris aguda o crónica, si el paciente tiene proteinuria glomerular significativa, es útil la modificación de la dieta a una dieta renal en perros y en gatos. Pongo en mayúscula, lo más importante es reducir la hipertensión glomerular con fármacos. Este es el tratamiento inicial que siempre tienen que tener los pacientes proteinúricos agudos o crónicos, cualquiera. Si hay proteinuria por encima de 0,5 en los perros o 0,5 o 0,4 en los gatos de UPC, este paciente, si lo confirman, necesita un IECA, que puede ser enalapril o benacepril. Hay otros priles en camino, pero pues son los estándar. Enalapril a 0,5 miligramo kilo cada 12, benacepril a 0,25 cada 12 a cada 24. Y vamos a evaluar al paciente a los 8 y a los 15 días de nuestro UPC. Si el UPC ha bajado, eso es muy bueno. Ojalá que baje a la mitad. Eso es lo importante, que baje a la mitad o menos. Si el UPC está en 6 y baja a 4, es bueno, pero tampoco tanto a largo plazo. Tiene que bajar a 3 o a menos el UPC. Solo el IECA no necesariamente lo va a lograr. Lo puede lograr en el paciente renal crónico, porque no hay una causa activa atacando. Es una vasoconstricción de la eferente como mecanismo de compensación y relajar la eferente con un IECA va a funcionar. Hoy en día el uso del telmisartán también está siendo muy utilizado. El telmisartán funciona igualito que el benacepril, solo que el efecto parece ser más duradero en el tiempo. Ojo con esto, el amlodipino no ayuda a las proteinurias. Por eso si un gato es hipertenso y proteinúrico, el amlodipino solito no lo va a hacer. Primero contenemos la hipertensión con el amlodipino, luego hacemos UPC y si el UPC no ha bajado lo suficiente, sumamos el telmisartán o el benacepril, por favor. Es lo más importante. Ahora, el uso de inmunosupresores tipo prednisolona no lo recomendamos jamás en un paciente crónico y solo lo recomendamos cuando crees que hay un paciente con enfermedad inmunomediada muy sospechada o confirmada. Puedes utilizar prednisolona y recuerden que un 0,25 a un 0,5 miligramo por kilo de prednisolona por día no inmunosuprime, inmunomodula. Así que si hay una enfermedad hematozoárica que a la vez está perdiendo el control inmunológico, un 0,5 miligramo kilo de prednisolona puede inmunomodular, puede ayudar, pero no va a inmunosuprimir. Inmunosuprimir estamos hablando de 2 miligramos kilo día en los perros, hasta 4 miligramos kilo día en los gatos. Y muchas veces hay que sugerir y utilizar otros medicamentos como la azatioprina, muy útil, como el micofenolato, hoy en día, también muy utilizado a 10 miligramos kilo. Y en los pacientes con proteinurias severas que tienden a empezar a perder albúmina en sangre, sugerimos el uso del clopidogrel. La aspirina no tanto. Todavía se puede utilizar, no va a cambiar el valor de UPC, pero lo podemos utilizar en unas microdosis de aspirina, pero el clopidogrel es lo que más estamos usando de 0,5 a 1 miligramo kilo una vez al día en los pacientes con tendencia a la trombosis y el dímero D te puede ayudar a resolver esta duda, ¿no? Cuando hablamos de los crónicos, recuerden que el tratamiento de nefroprotección incluye la dieta, la hidratación, controlar la hipertensión, controlar los electrolitos, controlar la acidosis metabólica, evitar la anemia y controlar la proteinuria con un IECA.
En conclusión de lo que hemos hablado el día de hoy, recuerden que hay que hacer un Snap 4DX en todas las regiones que son prevalentes del vector porque los hemoparásitos se relacionan muchísimo con proteinuria. En mi país lo vemos. Recuerden que en mi país en casi todas partes hay vectores. En los pocos lugares donde no hay es, por ejemplo, en mi ciudad, en Bogotá, que está a una altura interesante, entonces no hay vectores todo el tiempo. Y por eso puedo ver la diferencia tan grande en lugares donde sí los hay, en donde la proteinuria está al orden del día. Y me preocupa muchísimo porque el reto más grande de la nefrología hoy en día es la proteinuria y la glomerulonefritis. No todos los pacientes con Ehrlichia tienen erliquiosis, pero muchos tienen enfermedades glomerulares que necesitan diagnóstico y tratamiento. Recuerden que los glomérulos se enferman de forma inmunomediada, infección o inmune o no inmunomediada, hipertensión y la compensación del crónico, y que el tratamiento a veces es tóxico para los riñones y toca vigilar y hacer exámenes de control para saber si estamos siendo exitosos o no con el tratamiento. Hay que hacer paneles bioquímicos complementarios, no solamente el UPC, porque hay que buscar causas. Por favor, medir T4 en los gatos, SDMA y creatinina en los perros, bueno, todos los pacientes con proteinurias, y buscar enfermedades específicas para hacer tratamientos específicos. El pronóstico, les di las claves del pronóstico: albúmina, SDMA y creatinina, presión arterial y UPC, para hablar de 100 a 300 días en los pacientes severos. Y así es que intentamos lo más que podamos. Miren este paciente lo mucho que había perdido de condición física por una anaplasmosis y una babesia no controlada. Este paciente estaba con azotemia severa, pérdida de peso, un UPC elevado, se hizo hemodiálisis para contener la azotemia, pues obviamente la hemodiálisis le baja la creatinina mucho, incluso el paciente empieza a comer después de las primeras sesiones de diálisis y pues fabuloso, ¿no? Estos son los tratamientos avanzados que queremos hacer ahora, pero la proteinuria no la contiene una hemodiálisis. Miren acá en este artículo que están viendo, son las nuevas perspectivas. Las biopsias renales con estos métodos avanzados son la forma de dar diagnóstico específico, pero no es tan viable, incluso en Norteamérica no es tan viable, es costoso. La doctora Rachel Gianciolo, por favor, síganla, que es líder en este tipo de datos, nos dice que de pronto en algunos pacientes podríamos correlacionar el perfil de proteinuria con la biopsia. Primero el UPC. El UPC es lo primero que hay que hacer. Si el UPC está muy alto y no puedes hacer biopsia, bueno, hagamos de pronto una electroforesis de pronto de proteínas para ver si los pacientes tienen la opción de tener un posible diagnóstico oportuno. Haz las pruebas serológicas para saber cómo tratar de forma específica a tus pacientes. Los tratamientos son gigantes, yo lo sé, lo hacemos todo el tiempo, pero estos pacientes con UPC severos, con albúminas muy bajas, que no los vas a ver todo el tiempo, vas a ver más los pacientes con proteinurias discretas, son pacientes que reciben un pronóstico diferente, y mi idea es que cuando hablamos de proteinuria nos volvamos claros en hablar de proteinurias clínicamente significativas, las que son renales, proteinurias del crónico, que son discretas y hay que tratarlas porque mueren más rápido, y glomerulonefritis o amiloidosis, que son las enfermedades agudas más difíciles de tratar el día de hoy. No se les olvide, por favor, que el paciente con enfermedad glomerular puede ser inmunomediada o no inmunomediada, y lo he repetido hasta el cansancio, pero esto va a cambiar tu forma de ver la medicina de aquí en adelante, y que si es crónico, sumamos otras pruebas para saber en qué clasificación están. Si hay preguntas, vamos a hacerlas a través de nuestros webinars y a través de tu coordinador de IDEX. Les agradezco muchísimo haberse acercado a este nuevo webinar. Tenemos más en camino y los esperamos en una nueva presentación. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.